La MLS, el comisionado, debe suspender por meses al asqueroso de Luis Suárez. Pero llega un momento que el pueblo uruguayo, y en este caso yo en lo personal, tenemos que decir basta, Luis. Tenemos que decir basta. No se puede más. Lo que hiciste anoche en el partido frente a Seattle es repugnante. Escándalo total, Luis Suárez perdió la cabeza y escupió a un asistente del Seattle Sounders tras la final de la Leagues Cup, un acto vergonzoso que mancha su carrera y lo pone otra vez en el centro de la polémica continental. Y como si fuera poco, Álvaro Morales, el periodista más crítico de Messi y sus amigos, no perdonó, calificó lo de Suárez como bochornoso, asegurando que el uruguayo debe terminar suspendido en la MLS. Escuchemos. Luis Suárez pierde la cabeza. Y yo no hablo aquí, y ojo, porque luego hay cada estúpido que malinterpreta las cosas. Yo hablo de la cultura futbolística, no hablo de países. Hay culturas futbolísticas que no saben perder, culturas futbolísticas que se quedan muy ardidos. Y Suárez, ante uno de los rivales, uno de los miembros del staff de Seattle Sounders, ante esa derrota, fue a escupirle a la cara, en un acto vergonzoso, deleznable, propio de este tipo de culturas futbolísticas. No es la primera polémica de Suárez. Suárez tiene que ser castigado. Meses sin goce de sueldo. Y si amenaza con irse, que entonces el comisionado le diga, aquí estás con el tío Sam, que puede ser debatible, polémico, lo que quieras. Aquí está el tío Sam. Si te largas, te voy a demandar en juicio, y un juicio millonario que lo van a pagar tus siguientes 20 generaciones. Usted se queda y paga el castigo aquí. Cállese el hocico, Dientón, cállese el hocico. Usted escupió de manera asquerosa, puerca, propio de algunas culturas futbolísticas. Ese no es el primer escándalo de Suárez. En 2010, mordisco a un jugador del Ajax, sancionado 7 partidos del Ajax. En ese mismo año, mano contra Ghana en cuartos de final de la Copa del Mundo, evitó un gol y celebró tras el fallo del penal. En 2011, un abuso racial contra Patrice Evra. En un Liverpool-Manchester United recibió 8 partidos de sanción y multa, porque para ese tipo de culturas futbolísticas pareciera que el ser racista es algo normal, es que pase de la cancha. No, es una estupidez el racismo. En el 2011 mostró un gesto obsceno a los aficionados del Fulham, multa y suspensión. En el 2012 se negó a saludar a Patrice Evra en su reencuentro. Ese mismo año, simulación contra el Stoke City. Reconoció haber fingido una falta para ganar ventaja, cultura futbolística de la trampa, como meter la mano o doparse. Admitió públicamente ese mismo año que fingió una falta porque necesitaban ganar. En el 2013, un año después, mordisco a un jugador, a Branislav Ivanovic en el Liverpool-Chelsea, suspendido 10 partidos. En el 2013, gol con la mano contra el Mansfield Town en FA Cup. En el 2014, mordisco a Giorgio Chiellini en el Mundial de Brasil, suspendido 9 partidos internacionales y 4 meses sin jugar. Entonces, y ahora escupir a un rival. Si el comisionado de la MLS tiene huevos en el desayuno que dan mucha energía y proteína, va a tomar una decisión correcta, decirle, usted sin goce de sueldo se va a ir por lo menos 10 meses suspendidos, una temporada suspendido, sin goce de sueldo, y si te vas te demando, te demando, porque eso es de malos perdedores, esto es de pésimas culturas futbolísticas, de malos perdedores, de puercos y de tramposos, de asquerosos tramposos. No hablo de naciones, no hablo de pueblos, no hablo de razas, no hablo de gente, no, de culturas futbolísticas, porque Messi and Friends, este equipo, no supo perder. No fue como la pasada Leagues Cup, en donde todas las fallas eran para Messi, todas las polémicas arbitrales para Messi, y todo para Messi. No, ahora Seattle ganó muy bien y supo ganar, y Messi and Friends fueron un escupitajo para el fútbol. Polémica al rojo vivo. El periodista uruguayo Jorge Ramos no se guardó nada y destrozó a Luis Suárez tras el escándalo en la final de la Leagues Cup. Calificó su actitud de repugnante, dejando en claro que un jugador de su jerarquía no puede terminar manchando así su imagen. Ramos fue contundente. Lo que hizo Suárez no es un simple error, es una vergüenza internacional. La gente que ha seguido mi carrera sabe perfectamente lo que he opinado cada vez que Luis Suárez se ha metido en serios problemas. Entendía yo siempre que, como cualquier ser humano, Luis también merecía una nueva oportunidad. Pero debo de admitir que todo tiene su límite. Y la oportunidad
de ayer ya no era merecida para Luis Suárez. La verdad que estoy totalmente decepcionado de un hombre de casi 40 años que vuelva a tropezarse con la misma piedra. Lo de ayer es bochornoso, es repudiable, es repugnante y es inaceptable. La verdad, Luis, que muchas veces me inmolé para encontrarle un porqué a tu actitud. Ahora ya no lo puedo hacer. Ya no lo puedo hacer, porque siempre creí, pensé, esperé que podía volver aquel Luis Suárez de sus comienzos. Aquel Luis Suárez que él mismo nos contó que en su niñez pasó necesidades, que en su niñez tuvo que ingeniárselas para poder salir adelante. Aquel Luis Suárez que no mordía, que no escupía, que luchaba, que iba para adelante, que lo criticaban y lo abucheaban por su fútbol y él nunca bajaba los brazos. Siempre pensé que ese Luis Suárez podía volverse a encontrar con este Luis Suárez. Después de lo que pasó en el Mundial del 2014 y cuando ya se arrastraban 2 casos similares de mordida, pensé que habías recurrido a una ayuda profesional. Tal vez lo hiciste, no me consta, pero si lo hiciste, estás dejando al profesional o la profesional que te haya podido ayudar muy mal. Porque anoche vimos que una vez más ese nivel de rebeldía contra la vida que te depara una frustración, no lo has podido dejar de lado sin expresarlo de la manera que lo expresaste. Luis, todo un pueblo uruguayo te ha defendido. Hemos estado allí buscando mejorar tu imagen. Pero llega un momento que el pueblo uruguayo, y en este caso yo en lo personal, tenemos que decir basta, Luis. Tenemos que decir basta. No se puede más. Lo que hiciste anoche en el partido frente a Seattle es repugnante. No puede un hombre hecho y derecho, un padre de familia, hacer lo que hiciste, que se refleja en los niños que te admiran. No lo podés hacer. Todos tenemos derecho a equivocarnos, pero no tenemos derecho a equivocarnos siempre. Algún día hay que aprender. Algún día hay que entender qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Lo lamento mucho, Luis. Lo lamento mucho. Lo lamento por vos, lo lamento por tu familia y lo lamento por el pueblo uruguayo. Ese Luis Suárez de anoche no es la muestra del pueblo uruguayo. Ese Luis Suárez de anoche no tiene nada que ver con la educación que gracias a Dios nos dan en nuestro país. Como hombre de fútbol no tengo más que agradecimientos y separo al futbolista de el hombre adentro de la cancha que comete estos actos bochornosos. Como hombre de fútbol, gracias por lo que nos diste, porque ser uno de los mejores goleadores de la historia del fútbol, uno de los mejores asistidores, no tiene nada que ver con ese comportamiento. Simplemente fuiste crack, pero crack de verdad. Pero lo otro no tiene nada que ver con eso que acabamos de señalar en cuanto a tu capacidad futbolística. Lo otro es inadmisible. Es inadmisible.
Y a esta altura yo ya no te tengo que decir qué es lo que tenés que hacer. A esta altura tengo que decirte que ojalá que lo que has hecho anoche y lo que habías hecho antes no sea el ejemplo para algunos otros que todavía tienen que hacer una carrera. Gracias por el fútbol, gracias por los goles, gracias por llevar la celeste del alma pegada a tu corazón. Hasta el momento de esta edición, el equipo de Luis Suárez no se ha pronunciado sobre este hecho vergonzoso, y ante su silencio, la prensa de ESPN lo criticó con dureza. Escuchemos. Sí, totalmente. Yo me imagino que él tiene un equipo de asesores, incluso de parte de la Leagues Cup y de la propia MLS y del propio Inter Miami. Alguien debería decir algo. Porque el escenario, el espectáculo es dantesco. El escopitajo a un asistente del equipo rival, pero es que además era una persona mayor. Y sucede en un momento en el que Suárez lo estaba increpando, lo estaba acosando. Es muy lamentable. Y eso es uno de los tantos detonantes que vimos en lo que fue la lamentable final a los golpes que se tuvo en esa tangana ayer tras el título que consigue de gran manera el Seattle Sounders. Parecía más una final de Copa Libertadores. Es la tercera vez en la historia, fíjate lo que te voy a contar, es la tercera vez en la historia que se ha reportado entre equipos de la MLS una golpiza, pero ninguna de esta magnitud. Entonces te das cuenta lo que ha sido históricamente la MLS, lo que han sido históricamente los equipos de la MLS. Estas cosas siempre se cuidaron bien. Ahora recordemos, hace algunas jornadas atrás, en este mismo torneo, Yacine Chouko, el super guardaespaldas de Lionel Messi, empujando a un jugador de Tigres, si mal no recuerdo, lo cual originó la suspensión del guardaespaldas de Lionel Messi, que no podía estar en la cancha. Si esa suspensión en aquel momento no hubiese ocurrido y hubiese estado anoche en cancha Yacine Chouko, ¿qué crees tú que hubiese pasado? Que iba a entrar en la cancha a empujones y a los golpes a proteger a Lionel Messi, que siempre estuvo alejado de los problemas, pero iba seguramente a llegar. O sea, hay cosas que están para revisarse. La actitud de Luis Suárez, ciertos excesos que se han dado en momentos con lo que fue precisamente el trabajo del guardaespaldas de Lionel Messi. Hay muchas cosas que hay que empezar a revisar. No está mal traer figuras y no está mal que los equipos se armen para hacer super equipos, así sea por la razón de mercadotecnia y de generar dinero. Eso no está mal. No está mal participar en esta clase de torneo y organizarlo junto a la Liga MX. Lo que está mal son cosas que se van viendo. Inter Miami se le fue ayudando a lo largo del torneo. Recordemos el penal contra Orlando, recordemos el penal contra Tigres. Se quedaron un penal del récord de Argentina en la Copa del Mundo. Se quedaron un penal del récord de Argentina. La forma en la que termina este partido, los golpes, después de haber sido derrotados 3-0, la actitud de un jugador con el peso que tiene el nombre de Luis Suárez en el mundo del fútbol, pero con una actitud tan lamentable para un torneo en el cual se jugaba una final entre dos equipos de MLS que son muy ajenos a este tipo de actitudes. Entonces yo creo que la liga tiene que empezar por revisar, la Leagues Cup también, y por supuesto el propio Inter Miami. No digo que no traigan jugadores como Luis Suárez, que traigan muchísimo, ojalá traigan más jugadores como él, pero las formas tienen que cuidarse y obviamente tiene que entender que en Estados Unidos no es como pueden ser en Sudamérica. En Estados Unidos la gente va al fútbol con sus hijos. Ese es el espectáculo que el americano espera ver cuando paga un boleto para ir al fútbol. Pues para eso se van a ir entonces a los juegos de béisbol. Y no es compararlo con el hockey. En el hockey es tradición que se caigan a golpes. Lo que vimos de Luis Suárez es inadmisible para un jugador de su jerarquía. Escupir a un asistente no solo es un acto antideportivo, es un gesto que cruza todos los límites de respeto. Hablamos de un futbolista que ha dejado huella en Europa, en selecciones, y que hoy, lamentablemente, vuelve a estar en el ojo de la tormenta por una acción vergonzosa. La pregunta es clara: ¿qué sanción le corresponde? Porque no puede quedar impune. Ahora, queremos escuchar a ustedes. ¿Qué castigo debería recibir Luis Suárez por esta conducta? Déjenlo en los comentarios y hagamos este debate juntos.